En los albores de la humanidad, cuando las ciudades apenas comenzaban a florecer entre los ríos de Mesopotamia, existió un hombre cuya historia ha resonado a través de los milenios. Su nombre era Noé, y según los textos más antiguos de la humanidad, él fue testigo de una advertencia que cambiaría el curso de la historia para siempre. Imaginen por un momento el mundo de hace más de 4000 años. Las civilizaciones de Sumeria, Babilonia y Asiria florecían con una magnificencia que apenas podemos comprender. Sus ciudades se alzaban como joyas en el desierto, con torres que parecían tocar el cielo y jardines que desafiaban la aridez del clima. El comercio fluía como ríos de oro entre las naciones, y el conocimiento humano alcanzaba alturas nunca antes vistas. Pero en medio de esta prosperidad, algo había comenzado a cambiar. Los textos antiguos hablan de una corrupción que se extendía como una plaga invisible. No era una enfermedad del cuerpo, sino algo mucho más peligroso, una enfermedad del alma humana. La violencia había comenzado a normalizarse, la justicia se vendía al mejor postor, y los poderosos oprimían a los débiles sin consecuencias. Noé vivía en este mundo, pero él era diferente. Las Escrituras lo describen como un hombre justo, íntegro en su generación. Mientras otros se dejaban llevar por la corriente de la corrupción, él mantenía sus principios. Pero Noé no era simplemente un observador pasivo de los eventos que se desarrollaban a su alrededor. Él había recibido una advertencia, un mensaje que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. La advertencia llegó en forma de revelación divina. Según el relato bíblico en Génesis, Dios le habló a Noé y le reveló algo terrible. Un juicio estaba por venir sobre la tierra. Pero esta no sería una catástrofe ordinaria. Se trataba de un diluvio universal, una inundación tan devastadora que borraría de la faz de la tierra a toda criatura viviente. ¿Pueden imaginar el impacto de recibir semejante noticia? Noé no solo debía procesar la magnitud de la destrucción que se avecinaba, sino que también recibió instrucciones específicas sobre cómo sobrevivir a ella. Debía construir un arca, una embarcación de dimensiones colosales que serviría como refugio para su familia y representantes de cada especie animal. Las especificaciones que recibió Noé eran increíblemente detalladas. El arca debía medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Para ponerlo en perspectiva moderna, estamos hablando de una embarcación de aproximadamente 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Era una estructura masiva, más grande que muchos barcos modernos. Pero aquí viene la parte más fascinante y desafiante de toda esta historia. Noé debía construir esta arca en tierra seca, lejos del océano, en una región donde las lluvias eran escasas y las inundaciones prácticamente desconocidas. Para cualquier observador de la época, el proyecto de Noé debía parecer una locura absoluta. Imaginen la reacción de sus contemporáneos. Aquí tenían a un hombre que afirmaba haber recibido un mensaje divino sobre una inundación global inminente y que había comenzado a construir una embarcación gigantesca en medio del desierto. Las burlas debían ser constantes. ¿Para qué necesitas un barco tan grande si apenas llueve aquí?, le habrían preguntado. ¿Te has vuelto loco, Noé? Pero Noé persistió en su tarea. Día tras día, año tras año, continuó trabajando en su arca. Los textos sugieren que este proyecto le tomó décadas completar. Durante todo este tiempo, él no solo construía físicamente la embarcación, sino que también predicaba a la gente, advirtiéndoles sobre el juicio que se avecinaba. La Biblia describe a Noé como un pregonero de justicia, lo que significa que no guardó silencio sobre la advertencia que había recibido.
Él salió y habló a la gente, les explicó lo que estaba por venir y les dio la oportunidad de cambiar sus caminos. Durante décadas, Noé alzó su voz como un profeta, llamando al arrepentimiento y advirtiendo sobre las consecuencias de la maldad humana. Esta es una de las partes más trágicas de toda la historia. Noé no era un hombre egoísta que buscaba solo su propia salvación. Él genuinamente se preocupaba por sus semejantes y trató de advertirles, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La gente siguió con sus vidas como si nada fuera a cambiar. Se casaban, daban en casamiento, compraban, vendían, construían y plantaban, completamente ajenos a la catástrofe que se acercaba. ¿Por qué la gente no escuchó? Hay varias razones que podemos identificar. Primero, la advertencia de Noé desafiaba completamente su experiencia previa. Nunca antes había ocurrido una inundación global, así que les resultaba imposible de imaginar. Segundo, el mensaje de Noé implicaba que tendrían que cambiar radicalmente su estilo de vida, abandonar sus pecados y vivir de manera diferente. Para muchos, esto era un precio demasiado alto. Además, el tiempo que transcurrió entre la advertencia y su cumplimiento trabajó en contra de Noé. Décadas pasaron sin que nada dramático ocurriera. La vida continuó normalmente, y es probable que muchos comenzaran a pensar que Noé era simplemente un fanático religioso, un hombre que había perdido la razón. Este fenómeno es sorprendentemente común en la historia humana. A menudo, cuando recibimos advertencias sobre peligros futuros, especialmente aquellos que requieren cambios significativos en nuestro comportamiento, tendemos a ignorarlas o posponerlas indefinidamente. Es más fácil seguir con nuestras rutinas habituales que enfrentar la posibilidad de una realidad incómoda. Mientras tanto, Noé continuó su trabajo. La construcción del arca no era solo un proyecto de carpintería, era una demostración física de su fe en la advertencia que había recibido. Cada clavo que martillaba, cada tabla que colocaba, era un acto de obediencia y confianza en la veracidad del mensaje divino. La preparación de Noé no se limitó solo a la construcción física del arca. También tuvo que prepararse logísticamente para albergar y alimentar a todas las especies animales durante el tiempo que durara la inundación. Esto requería un conocimiento profundo sobre las necesidades de diferentes animales, sus dietas, sus hábitats preferidos y sus patrones de comportamiento. Los textos antiguos nos dicen que los animales llegaron al arca por sí mismos, guiados por un instinto divino. Esto sugiere que Noé no tuvo que salir a capturar criaturas de todo el mundo, sino que ellas vinieron a él cuando llegó el momento apropiado. Imaginen el espectáculo, parejas de cada especie animal convergiendo hacia el arca de Noé, como si siguieran una llamada inaudible para el oído humano. Finalmente, después de décadas de preparación y advertencia, llegó el día señalado. Los cielos se oscurecieron y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Para la mayoría de la gente, esto no era nada alarmante. Después de todo, las lluvias ocasionales eran normales, incluso bienvenidas en aquella región árida. Pero esta lluvia era diferente. No se detuvo después de unas horas o incluso después de unos días. Continuó cayendo con una intensidad que nadie había visto antes. Los textos bíblicos nos dicen que se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esta descripción sugiere no solo lluvia torrencial, sino también la ruptura de fuentes subterráneas masivas. Al principio, es probable que la gente simplemente se refugiara en sus casas, esperando que la tormenta pasara. Pero a medida que pasaban los días y el agua comenzó a acumularse, la preocupación debe haberse transformado en alarma. Los ríos se desbordaron, las calles se inundaron, y lentamente, la terrible realidad de la situación comenzó a hacerse evidente.
¿Pueden imaginar el momento en que la gente finalmente se dio cuenta de que Noé había tenido razón? Cuando vieron que el agua seguía subiendo, que sus casas estaban siendo engullidas por las aguas y que el extraño arca que habían ridiculizado durante décadas era ahora la única estructura que permanecía a flote. ¿Qué debieron haber sentido? Las Escrituras nos dicen que la lluvia continuó durante 40 días y 40 noches, pero el diluvio en sí duró mucho más tiempo. El agua cubrió incluso las montañas más altas, y todo lo que tenía aliento de vida en la tierra seca pereció. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Es importante entender que desde la perspectiva bíblica, este no fue simplemente un desastre natural aleatorio, fue un juicio divino sobre la maldad humana. Pero incluso en medio de este juicio, vemos la misericordia de Dios manifestada en la preservación de Noé y su familia, así como en la continuación de la vida animal a través de las especies que fueron salvadas en el arca. El relato del diluvio de Noé no es único en la literatura antigua. Culturas de todo el mundo conservan memorias de una gran inundación en sus tradiciones orales y escritas. Los sumerios tenían la historia de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh. Los griegos hablaban del diluvio de Deucalión. Los hindúes contaban sobre Manu y el gran diluvio. Incluso culturas amerindias aparentemente aisladas del Medio Oriente tenían sus propias versiones de una inundación global. Esta convergencia de tradiciones de diluvio en culturas tan diversas sugiere que estas historias podrían estar basadas en un evento real que fue testimoniado por los ancestros comunes de estos grupos. Los arqueólogos han encontrado evidencia de inundaciones masivas en varias partes del mundo que podrían corresponder a los períodos descritos en estos relatos antiguos. Después de aproximadamente un año, las aguas finalmente se retiraron lo suficiente como para que el arca se asentara en los montes de Ararat. Noé envió primero un cuervo y luego una paloma para explorar el terreno. Cuando la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico, Noé supo que la tierra estaba comenzando a secarse y que la vegetación estaba rebrotando. Cuando finalmente salieron del arca, el mundo que encontraron era radicalmente diferente. La topografía había cambiado, los ecosistemas habían sido completamente alterados y ellos eran, literalmente, los únicos supervivientes humanos en todo el planeta. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios, expresando su gratitud por la preservación divina. Es en este momento que Dios estableció un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El arco iris fue establecido como señal de este pacto, un recordatorio visual de la promesa divina cada vez que aparece en el cielo después de la lluvia. La historia de Noé y el diluvio nos deja con varias lecciones profundas. Primero, nos muestra la importancia de prestar atención a las advertencias, especialmente aquellas que vienen de fuentes confiables o divinas. Noé fue ridiculizado durante décadas, pero su fidelidad a la advertencia que había recibido literalmente salvó su vida y la de su familia. Segundo, la historia ilustra la tragedia de la procrastinación moral. La gente de la época de Noé no era necesariamente malvada en el sentido de ser completamente depravada. Más bien, habían desarrollado una cultura de indiferencia hacia la justicia y la rectitud. Habían normalizado comportamientos que previamente habrían sido considerados inaceptables. Tercero, vemos el valor de la perseverancia en medio de la oposición. Noé no se desanimó por las burlas o la incredulidad de sus contemporáneos. Mantuvo su curso porque sabía que había recibido una revelación auténtica. Esta perseverancia no solo salvó su propia vida, sino que también preservó la continuidad de la vida humana y animal en la tierra.
La historia también nos enseña sobre la responsabilidad que tenemos hacia otros cuando recibimos advertencias importantes. Noé no se limitó a prepararse para su propia salvación. También predicó a otros tratando de compartir la advertencia que había recibido. Aunque su mensaje fue rechazado, él cumplió con su responsabilidad de comunicar la verdad. Desde una perspectiva moderna, podemos ver paralelismos inquietantes entre los días de Noé y nuestro tiempo actual. Vivimos en una era de prosperidad tecnológica sin precedentes, pero también enfrentamos desafíos morales y éticos significativos. Las advertencias sobre el cambio climático, la degradación ambiental, la inestabilidad social y otros peligros a menudo son recibidas con la misma indiferencia que caracterizó a la generación de Noé. La pregunta que surge naturalmente es: ¿estamos prestando atención a las advertencias de nuestro tiempo? ¿O estamos tan absortos en nuestras rutinas diarias que ignoramos las señales de peligros potenciales? La historia de Noé nos recuerda que las consecuencias de ignorar advertencias legítimas pueden ser catastróficas. Es importante notar que no todas las advertencias apocalípticas son auténticas o dignas de atención. La historia está llena de falsos profetas y predicciones fallidas sobre el fin del mundo. Sin embargo, la clave está en desarrollar la sabiduría para discernir entre advertencias legítimas basadas en evidencia sólida y especulaciones infundadas. La narrativa de Noé también nos habla sobre la importancia de la preparación. Noé no esperó hasta el último minuto para comenzar a construir el arca. Comenzó su preparación décadas antes de que llegara el diluvio. Esta preparación anticipada fue lo que hizo posible su supervivencia cuando finalmente llegó la crisis. En nuestro contexto moderno, esto se traduce en la importancia de estar preparados para diversos tipos de emergencias y desafíos. Ya sea que estemos hablando de desastres naturales, crisis económicas, pandemias o conflictos sociales, la preparación proactiva puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la catástrofe. La historia del diluvio también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia divina y humana. Desde la perspectiva bíblica, el diluvio fue un acto de juicio divino sobre la maldad humana, pero también un acto de misericordia al preservar a una familia justa y dar a la humanidad una segunda oportunidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades morales y éticas. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? ¿Estamos contribuyendo a la justicia y la rectitud en nuestras comunidades? ¿O somos parte del problema? La historia de Noé nos desafía a examinar nuestros propios corazones y acciones. Finalmente, la historia de Noé es, en última instancia, una historia de esperanza. A pesar de la devastación del diluvio, la vida continuó. La humanidad recibió una segunda oportunidad y el mundo fue renovado. El arco iris en las nubes se convirtió en un símbolo de esperanza y promesa divina. Esta esperanza no es pasiva, sino que requiere acción de nuestra parte. Así como Noé tuvo que actuar sobre la advertencia que recibió, nosotros también debemos estar dispuestos a actuar sobre las advertencias y oportunidades que se nos presentan en nuestro tiempo. La historia de Noé nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, cuando parece que la maldad y la injusticia han prevalecido completamente, siempre existe la posibilidad de renovación y esperanza. Pero esta renovación requiere individuos como Noé, personas dispuestas a escuchar advertencias difíciles, actuar sobre ellas con fe y perseverancia y mantener su integridad moral incluso cuando están rodeados de corrupción. En conclusión, la historia de Noé y la advertencia que el mundo ignoró sigue siendo relevante para nosotros hoy. Nos desafía a ser oyentes atentos, a actuar con sabiduría y preparación.
a mantener nuestra integridad moral y a tener esperanza incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Más que una simple narrativa antigua, es un llamado a la reflexión y la acción que resuena a través de los siglos hasta nuestros días.